Muy bien, entonces es un poco traumática la experiencia matrimonial de Oseas. Realmente es algo muy, muy fuerte. Lo que se propone a partir de estos autores que van a decir que la historicidad del matrimonio es insostenible, lo que dicen es que esos son episodios ficticios que van a ser inventados por el profeta, sencillamente para ilustrar la relación entre Dios e Israel. ¿Listo? Entonces, no, eso al profeta como tal no le pasó, van a decir ellos, sino que es sencillamente toda una trama que se inventa Oseas para tratar de ilustrar lo que sería entonces la relación entre este profeta, perdón, entre el Señor y su pueblo. ¿Listo? Eso es, digamos, como un aspecto de lo que se plantea. Pero al respecto también le salen al paso algunas objeciones, diciendo, bueno, pero si es que eh, eso no fue algo real, sino que es un episodio ficticio, ¿por qué detalles que no necesitarían ser mencionados? Por ejemplo, la mención del padre de Gomer. Bueno, que teológicamente sí es bastante interesante porque deja un mensaje, ese nombre, que ya les diré cuál es. Pero por otro lado, es ilógico también que el profeta se preste para eso, sobre todo si tuviese una relación familiar sana. Porque en el episodio, recordemos en toda esta historia que se propone, la mujer de Oseas es una prostituta, ¿correcto? Y es una mujer que tiene amantes tras amantes, etcétera. Y bueno, entonces sería muy complicado que un pastor el domingo en la mañana, entonces para ilustrar muy bien su mensaje, empiece a contar una historia como si fuera propia, con el nombre de él, con el nombre de su esposa, con el nombre de sus hijos, y sobre todo que es una historia bastante fuerte. Bueno, le cuento que luego que termine esa historia, de contar esa historia, le espera un problema muy serio en la casa. Entonces, algo así pasa acá. O sea, si quisiera hacer una historia ficticia, sencillamente una ilustración, no tenía por qué proponer todos esos conceptos tan específicos con nombres propios y todo ese asunto como lo hace, ¿ya? Llamar a su esposa prostituta si fuese una ama de casa, digamos, y una mujer sobre todo digna, pues ya son cosas muy complicadas. Entonces, aquí lo que les estoy diciendo es que el evento del matrimonio de Oseas tiene mínimo dos aristas. Una, que es una alegoría, es decir, no es un hecho real, y dos, que sí es un hecho real. Esos dos aspectos. ¿Listo? Ya les hablé algo respecto a los que plantean que no, que eso es una alegoría. Jerónimo, Calvino, Lutero. ¿Listo? Y les di algunos pequeños, digamos, tics de por qué sí y por qué no. El otro aspecto es, no, definitivamente sí es un hecho real. Claro que lo es. Aquí cuando los que sostienen que es un hecho real, hay dos perspectivas también. Una, que es una sola mujer, y dos, que son dos mujeres. ¿Ya? Entonces, cuando se dice que es una sola mujer, lo que se propone es que esta persona era una mujer sexualmente pura. ¿Ya? Pero que ella estaba inclinada a la idolatría por su familia. Eh, el, eh, el papá de Gomer se llama Diblaín o Dublaín, y Diblaín significa torta de uvas pasas. Y resulta que las uvas pasas eran tortas que se hacían y se dedicaban a los dioses y diosas que no eran Israel, mesopotámicos, cananeos, etcétera, etcétera. Se les ofrecían tortas de uvas pasas. Ahí, obviamente, el nombre de este personaje es una alusión directa a la idolatría. Entonces, lo que se propone es que esta mujer era una mujer sexualmente pura, por lo menos inicialmente, pero que era inclinada a la idolatría. Y su adulterio no era tanto físico, sino espiritual. Pero cuidado, inicialmente. Inicialmente, ¿por qué? Porque todas las adoradoras de Baal
debían prostituirse por lo menos una vez en su vida, como acto de adoración a Baal, y el dinero de esa prostitución ser entregado como diezmo al templo. Desde esa perspectiva, los sacerdotes baalísticos eran una especie de proxenetas, ¿correcto? Es decir, que eran manejadores de trabajadoras sexuales, pero no son las trabajadoras sexuales, digamos, que se parchan en la esquina a buscar cliente, no. Son trabajadoras sexuales que se reconocen con el nombre de hieródulas. Hieródulas. No sé, creo que usted me ha escuchado hablar varias veces cuando le he comentado que cuando la Biblia habla de sodomitas y de prostitutas, no son los que se visten en la noche de travestis de mujeres y se van a conseguir clientes, no, no son esos. Ni tampoco, reitero, las prostitutas son las que se parchan en una esquina, no. Ellos son sacerdotes y sacerdotisas. Son sacerdotes con un nivel socioeconómico muy elevado y se consideran gente con mucho prestigio dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque, reitero, son sacerdotes y sacerdotisas. Estas personas, los sacerdotes y sacerdotisas, por lo general en todas las sociedades, están en los niveles más elevados en cuanto a lo socioeconómico. Y aquí no sería la diferencia. También son esa clase de personas. Entonces, ¿por qué se necesitaban los sodomitas y las hieródulas? Porque el culto baalístico es un culto tremendamente sensual, tremendamente orgiástico. La adoración de ellos estaba basada en las relaciones sexuales. Eso era muy normal. En todas las culturas antiguas se habla de los cultos de fertilidad. Y recordemos que Baal era un dios de la fertilidad. Entonces se consideraba que, a ver, Baal es un dios de la fertilidad y sus adoradores entonces buscan precisamente eso en él. Pero cuidado, tiene que haber unos actos litúrgicos que garanticen la sexualidad, la fertilidad, reitero, de animales, de mujeres, de los campos. Entonces había personas que iban y tenían sexo en los campos. Antes de sembrar la tierra, entonces la pareja, la dueña de esa tierra, tenía sexo con ellos. O llamaban a las hieródulas o a los sodomitas. Si era una hieródula, entonces el que tenía sexo con ella era el señor de la casa. Si era un sodomita o también el hombre, entonces era la mujer la que tenía sexo con él, ¿correcto? Pero entonces eso era lo que se trabajaba. De hecho, también se tenía la idea de que mujeres embarazadas fueran las que sembraran los campos, ¿ya? Los sembraran pues con las semillas que iban a sembrar porque se consideraba que, a ver, pues ella está en un periodo de fertilidad. Entonces, eso significará que nuestra cosecha va a ser muy, muy productiva también. Otras personas entonces también derramaban semen en los campos que iban a ser sembrados. Era todo un culto tremendo a la fertilidad. Y eso era lo que era el culto baalístico, ¿ya? Aparte de eso también el sistema de consagración y de santificación baalístico era también orgiástico. Entonces, si una persona había cometido un pecado, sencillamente para quedar libre de ese pecado, iba y tenía sexo, reitero, con estas hieródulas o sodomitas, y entonces quedaba santificado. El dinero, reitero, de esa prostitución debía ser entregado como diezmo al templo. Entonces, esa fue la clase de prostitución que ejerció la mujer de Oseas. Una prostitución que se reconoce, mal llamada, pero sí se reconoce, una prostitución sagrada, ¿ya? Reitero, una hieródula. Entonces, eso es lo que les estoy comentando. Por otro lado, hay otra postura que plantea que eran realmente dos mujeres, que una es la mujer del capítulo 1 del libro de Oseas y que la otra es la del capítulo 3, ¿ya?
tiene sus adeptos, aquí hay de todo, como para el que quiera, pero realmente hay que revisar, digamos, como los argumentos de una y otra parte, ¿no? Para decir si es correcto o no es correcto. Por ejemplo, si es así, que son dos mujeres, pues se perdería el paralelo entre Dios e Israel, porque Dios hubiese desechado en ese momento a Israel y se hubiese buscado otro pueblo, ¿ya? Bueno, y realmente nosotros sí sabemos que Dios buscó otro pueblo, que en este caso nosotros reconocemos o creemos que es el cristianismo, es decir, la iglesia, ¿no? La iglesia como tal. Entonces, desde esa perspectiva, esta postura sí estaría avalada, en el sentido de que no, realmente sí se consiguió dos pueblos. Perdón, sí rechazó finalmente a Israel y se consiguió otro pueblo. Sí, ¿cuál es ese pueblo? Lo que nosotros llamamos el famoso Israel espiritual, la iglesia, el cristianismo, ¿ya? Entonces, reitero que esta perspectiva tendrá, digamos, como un evento de credibilidad si nosotros lo consideramos desde esa perspectiva. Claro, aquí lo que pasa es que hay que tener también en cuenta y es que ese concepto de desechar a Israel y todo ese asunto y de asumir la iglesia sucedió mucho tiempo después. ¿Cuándo? En el Nuevo Testamento, realmente. Es decir, en el tiempo histórico de Oseas, esto no se dio. Se dio, reitero, mucho tiempo adelante. Pero como las profecías tienen una cosa que se llama sensus plenior, que lo hemos venido trabajando con anterioridad, pues obviamente entonces no habría, digamos, como inconveniente para eso. ¿Listo? Muy bien. Por otro lado, es algo bastante interesante que por qué se plantea que eran dos mujeres. Porque la ley prohibía de que cuando un marido tenía una esposa y le daba carta de divorcio y ella iba y se casaba con otra persona o en fin, este primer marido no podía volver a desposarla. Era prohibido por la ley, ¿correcto? Así muriera el otro marido con el que ya se habría casado. Entonces, una vez que la repudió, ya mi hijo no hay nada que hacer. Y en este caso, si eso fuese así, entonces Dios habría tenido que romper él mismo su ley para volver a tomar a Israel, siendo que le había dado carta de divorcio, ¿ya? Porque efectivamente los nombres de los hijos de Oseas van a representar esa ruptura entre, entre Dios e Israel. Ya lo han mí. ¿Qué significa lo han mí? Ya no van a ser más mi pueblo, ¿correcto? Es uno de los nombres de los hijos de Oseas. Y miren lo que dice, por favor, en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Si alguien me colabora leyéndolo, le agradezco. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Y también Jeremías 3:1. Dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será la tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. Ese es Jeremías 3:1. Y Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y la escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano, y la despidiera de su casa o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Ahí está. Entonces, no hay posibilidad de solución de este aspecto, es decir, del hecho de que sea una sola mujer, si Dios no actúa en contra de sus propias leyes.
en el sentido de que, reitero, eran su pueblo, era su esposa, y le dice, ya no serás más mi esposa, lo a mí, ya no serás más mi pueblo. Pero luego vuelve y la toma en el versículo, en el capítulo 3. ¿Cómo es eso? Está quebrantando sus propias leyes. Eso es lo que se quiere proponer acá en este aspecto. ¿Listo? Pero también a favor de ese aspecto, lo que se plantea es que el amor de Dios por su pueblo y por el ser humano es muchísimo más grande que las leyes que se habían establecido. Y por lo tanto, no hay ningún inconveniente que el Señor, después de haberle dado carta de divorcio a Israel, vuelva y lo tome como esposa. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué significa Gomer? Gomer es el nombre de la esposa. Mire lo que significa, bastante interesante. Quemar, calcinar, abrazar, cesar, faltar, concluir. Eso nos está indicando ya que Gomer significa ser caliente, o sea, que era una mujer muy caliente, ¿ya? Era una mujer muy, muy deseosa, en este caso sexualmente, ¿correcto? Es lo que se propone. Y el papá de ella, que reitero se llamaba Dublaín, significa ese nombre en el hebreo, torta de higos secos, o también puede significar dos tortas, o también significa presionar juntos. O sea que presionar juntos era presionando él, Diblaín y Gomer, en este caso a Oseas. Así es de que le tocó una situación bastante lamentable, porque Oseas, como vamos a ir viendo, es uno de los profetas que más trabaja en contra del baalismo, de la teología baalística, Oseas. Y algo bastante fuerte es que su propia familia, esposa, suegros, son adoradores de Baal. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Ahora, por otro lado, también tengo que decirles acá, yo sé que muchas veces hemos escuchado y se nos ha enseñado de que por una parte como que está Gomer, ¿cierto? Y que al lado o detrás de ella está Osea siempre rogándole mi amor, pero venga, dialoguemos, pero ¿por qué se porta así? No, Oseas no amaba tampoco a Gomer y eso es evidente dentro del texto. Entonces, aquí lo que se propone es que Dios quiere compartir su experiencia de infidelidad con un amigo. Es decir, mire cómo se siente ser infiel, mire lo que yo estoy sintiendo cuando Israel me es infiel a mí. ¿Correcto? Y con base en eso, entonces, eh, o sea, sería esa persona también todo dócil, amoroso, mi amor, venga, dialoguemos, pero realmente no es así. Cuando uno lee unos versículos de Oseas en el capítulo 2, Oseas le habla muy fuerte a su esposa, o por lo menos a sus hijos, mandándole razón a su esposa, y es bastante fuerte. Mire lo que dice eh, eh, Oseas capítulo 2, versículo 2 en adelante. Contiendan con su madre. Bueno, digan a sus hermanos, a mí y a sus hermanas, Roama. Esto es pueblo mío, a mí y Roama compadecida. Contiendan con su madre, contiendan con ella, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. No tendrá misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces, aquí son unas frases muy fuertes, tremendamente fuertes, de Oseas a su esposa, que reitero, según lo que se nos había enseñado, amaba mucho a Gomer. No, no la amaba. No la amaba y aquí, claro, recordemos que aquí él está
hablando desde un corazón herido, ¿no? Desde un corazón que se había entregado seguramente en fidelidad por ser un siervo del Señor y que le pagaron mal, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta ese aspecto. Por eso, adelantándome un poquitico, tengo que decir que el libro de Oseas no es un libro que parezca tener como una organización, digamos, como coherente. Pero por otro lado se ha dicho, pues es que, ¿qué coherencia va a tener un libro de un tipo que está siendo engañado? Que es algo bastante fuerte para un hombre, por favor. Entonces, ¿qué le vamos a pedir coherencia a ese pobre muchacho cuando está, reitero, siendo definitivamente engañado de esa manera tan fuerte? Hablemos un poquitico de los hijos. Jezreel. Jezreel significa Dios siembra. Y Jezreel es una referencia a la muerte de Jezabel y la casa de Acab. Eso está en 2 Reyes 9, 30 al 33. Recuerden ustedes quién fue Jezabel, ¿se acuerdan? Fue la perversa esposa de Acab, una mujer que según se dice era bastante mala. Claro, hija de otra mujer bastante perversa también, que se llamaba Atalía, la famosa Atalía. Atalía que les he venido comentando que entró a gobernar matando a todos sus nietos para poder ella subir al trono. Esa es la famosa mamá de Jezabel. Entonces, un poco complejo ese aspecto. Le damos 2 Reyes 9:30. ¿Están conmigo, grupo? Amén, pastor. Sí, pastor. Sí, pastor. Ok. Sí, amén, amén. Muchas gracias. 2 Reyes 9:30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Sinri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: échenla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: vayan ahora y ven a aquella maldita y sepúltenla, pues es una hija de un rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de la mano. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Eso está en 1 Reyes 21:23. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Entonces, aquí hay como una especie de promesa de fertilidad, ¿ya? O sea, va a ser destruida esa mujer y todo lo que significa, y entonces va a volver a sembrarse. Jezreel es un valle fértil, estratégico por la geografía, y era, por la importancia que tenía, una segunda capital. Eso es lo que después, este lugar también se conoce en la Biblia como Valle de Megiddo. ¿Se recordarán ustedes? Han escuchado Jezreel, Valle de Megiddo, o también es el lugar que se conoce como Armagedón, que es el famoso lugar de las batallas famosas, y algo bastante curioso. En este momento en Israel, todo el complejo militar está ahí, en lo que se conoce como el Valle de Megiddo o Valle de Jezreel, donde se va a dar también, reitero, la batalla del Armagedón. O sea que evidentemente sí se da, claro, todo eso está búnkers bajo tierra, así no se ve nada, pero eso es así. El otro hijo se llama Lo Ruama, que significa no amar, no compadecerse, no sentir compasión, no tener piedad, no tener misericordia. Entonces fíjese que, reitero, esos hijos de Oseas con Gomer y sus nombres ya nos están dando cuenta de un mensaje teológico que hay ahí en esas raíces de sus nombres. Entonces,
Loruama, reitero, significa no amada, no compadecida, no sentir compasión, no tener misericordia. Y la otra se llama Loanmi. Loanmi, que significa ustedes ya no son mi pueblo, yo ya no seré su Dios. Entonces es bastante fuerte, reitero, esos hijos, nombres de los hijos de, de Oseas. Preguntas hasta este momento. Preguntas. Pastor, pero realmente eran hijos de Oseas o producto del adulterio. Sí, eso también se ha querido como plantear. A ver, pero entonces, ¿los hijos eran hijos de ellos dos o ella ya los tenía por aparte? No, la verdad ya los tenía por aparte según lo que se propone acá. Mire lo que dice en el 1:2. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Fue pues tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Concibió otra vez y dio a luz, versículo 6, una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que les quitaré de todo. Versículo 8. Después de haber destetado a Lo-ruama, concebió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo sé vuestro Dios. ¿Listo? Entonces, sí, cuando se dice usualmente de que ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor, es como si ella ya los tuviese, pero no, realmente no. Son hijos de ellos dos, ¿cierto? Son hijos de Gomer que se los engendra Oseas. Lo que pasa es que por ser ella, digamos, una fornicaria, desde la perspectiva que le he estado mencionando de fornicación, pues sencillamente esos muchachos también lo que el texto quiere decir es hijos malditos, hijos que representan juicio, hijos que son símbolo del pecado que está cometiendo Israel con otros dioses. ¿Listo? Básicamente eso es a lo que se refiere. Ok, ¿preguntas? Hablemos un momentico del libro. ¿Qué pasa con el libro de Oseas como tal? Como le comento, el libro presenta algunos problemas que hay ciertos imperfectos y ciertas incoherencias en su transmisión. A partir de eso, se ha dicho que definitivamente o que hay muchos apartados que no son de propios de Oseas, sino que son adiciones posteriores, o que Oseas obviamente estaba sacudido emocionalmente por todo lo que le estaba pasando y por eso actúa de X manera. Por otro lado, también resulta extraño el libro en cuanto al dialecto del norte. Obviamente eso se puede hablar solamente en el hebreo. Y efectivamente sí. Sí pasa y creo que les he referido que los de Efraín tenían un idioma ligeramente diferente a los otros. Y eso pues hay que reconocerlo también. Entonces por eso se plantea acá que resultaba un tanto diferente el dialecto del reino del norte al reino del sur. Muy bien. Entonces, se cree que eso tenía un orden que fue cambiado, ya que esas profecías tenían un orden que posteriormente alguien cambió, o que por otro lado también pudo haber sido que parte del material original se haya perdido, pero pues todas esas son, reitero, pues hipótesis, ¿no? Porque nada de eso se puede corroborar, digamos, de manera eh, como tan severa, pues diciendo esto fue lo que pasó y para de contar. No, no es un poquito complicado. El libro tiene dos grandes divisiones. De eso la idea es que nosotros ojalá pudiésemos identificar esas divisiones en nuestra mente. La primera división es la experiencia conyugal de Oseas y la similitud que esa experiencia tiene entre la relación del Señor y la relación de Israel. Eso está en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 5. Luego del capítulo 4 hasta el capítulo 13 está la segunda parte, que son
o se le ha denominado oráculos que resaltan la controversia de Dios con Israel. Oráculos que resaltan la controversia de Dios con Israel. Eso está en el 4.1 al 13.16. Ahora lo veremos con más detenimiento. Muy bien. Y hay una tercera parte, que es el versículo 14, que es una invitación al arrepentimiento. Siempre el Señor llamando al pueblo al arrepentimiento, y ahorita vemos todos esos aspectos. Muy bien. Entonces, digamos que para trabajar un poco más el aspecto, podemos ver de manera más específica esta división. La primera gran división, que como le comenté, la experiencia conyugal de Oseas y la similitud de esa experiencia entre Israel y el Señor, pues eso está en los capítulos 1 del 1 al 3. Y una subdivisión, reitero, podría ser encabezamiento, que es cuando se presenta palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces hay un encabezamiento. Luego hay un matrimonio del profeta. ¿Listo? Entonces hay un matrimonio del profeta, como ya lo vimos acá. El Señor le dice, ve y toma una mujer prostituta. Ahora, recordemos que cuando se habla acá de que ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová, es muy posible que este personaje, reitero, no supiera que era, digamos, una prostituta, una hieródula, sino que con el correr del tiempo él se da cuenta de eso. Al parecer, Gomer como que le muestra una cara amable y una cara de consagración al Señor, al que va a ser su esposo, de tal manera que él no se percata de quién es ella verdaderamente. Y entonces eso termina, digamos, como en una especie de engaño para Oseas. ¿Por qué se dice que ella no pudo haber sido así inicialmente? Porque era un profeta. Y los profetas tenían, como eran hombres de pueblo, hombres que terminaban siendo simbolismo, paradigma para el pueblo, no habría podido casarse con una persona de estas. Aparte de eso, recordemos que había diferentes clases de profetas. Hay profetas cúlticos, hay profetas, digamos, que están más dedicados como a la política o más como a la administración. Hay profetas que son un poco más cortesanos, hay otros profetas que son un poco más pobres, ¿correcto? Oseas es un profeta cúltico, ¿correcto? Oseas es un profeta cúltico. Y para estar tan inmerso en el culto, tenía que estar disfrutando de una mujer, digamos, digna, que ellos la reconocieran como digna. Entonces, esas son las cosas que se han dicho. No creemos que sea, digamos, una característica de ella permanente, sino que con el correr del tiempo, reitero, ella se le muestra a Oseas como una adoradora de Baal, del Dios de Israel y todo este asunto, y con el correr del tiempo va sacando pues la casta y diciendo, no, es que a mí el que me gusta adorar es a Baal, y entonces se deleita de esa manera. ¿Listo? Ahí está en los capítulos 1, versículo 3 al versículo 9, los hijos del profeta, con significados proféticos cada uno, ¿cierto? Luego en el 1, 10 y 11 está el anuncio de la restauración y el pleito de Dios con Israel. Leamos capítulo 1, versículos 10 y 11. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, ustedes son el pueblo, son hijos del Dios viviente. Y se congregarán todos los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirá de la tierra porque el día de Jezreel será grande. ¿Listo? Muy bien. Y luego está el pleito de Dios con Israel, que eso está en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y ya en el capítulo 2, versículo 14 al 23, están los nuevos esponsales del Señor con Israel. Es decir, en el primer capítulo le dice, usted ya no son mi pueblo. Y ya en el capítulo 2
versículo 14 en adelante, entonces nuevamente la toma para él. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como el tiempo de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Ahí está. Luego viene en el capítulo 3 la restauración de la adúltera. Ese texto habla de cómo el Señor le dice, ve y consíguete una mujer y ni tú vas a tener nada con otra mujer, ni ella va a tener nada con otro hombre. Mira lo que dice, me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1,5 de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos años, durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Ahí está. Muy bien. Un segundo aspecto son los oráculos que resultan de la controversia entre Dios e Israel. Aquí en el libro de Oseas, curiosamente, hay varios ribs. ¿Qué es un rib? Permítame, le digo dónde están esos ribs. Es un término que se utiliza como pleito, litigio. Ahí está. El 2.4, el 4.1 y el 12.3. ¿Qué nos dice el 2.4? Alguien que me colabore, por favor, leyendo el 2.4, el 4.1 y el 12.3. El 2:4 dice, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Sí. Aquí, obviamente, infortunadamente, no. A ver, bueno, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. El término rib, aquí lo colocaron un poquito más arriba, en el 2.2. 2.2. Contiendan con su madre, contiendan porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Ese término, entonces, contiendan, es el término rib en el hebreo que, como les decía, es como una representación de una especie de pleito en una corte, ¿ya? Entonces, por lo general hay un abogado, hay unos acusados, hay un juez, se le dice al acusado, se le lanzan unas preguntas y se le dicta una sentencia. En la Biblia hay muchos rib, sino que el rib más completo que hay es el de Isaías capítulo 3, versículo 13, creo que en adelante. Pero acá en el libro de Oseas hay 3 rib. Y si bien no tienen tantas, digamos, características como el de Isaías, por lo menos sí, reitero, son otros rib. Leamos el 4.1 y el 12.3, por favor. El 4:1 dice, escuche la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en contra tuya diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Muy bien, gracias. Ahí está entonces, reitero, la otra sección que va a plantear también un pleito entre Dios y su pueblo. ¿Listo? El Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y el 12.3, ¿qué dice? En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Perdón, ese también lo colocaron en el 2. Mire lo que plantea acá. Pleito tiene el Señor con Judá para castigar a Jacob conforme a su camino. Le pagará conforme a sus obras. Aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué estos rib de los que le estoy hablando, por qué aparece la palabra pleito o contienda en versículos diferentes a los que estoy planteando acá? Porque en el hebreo están en esos versículos, 2.4, 4.1 y 12.3. Pero el traductor, en el momento de hacer la traducción, considera que mejor colocar esta palabra acá, que nos sirva de introducción a todo lo que viene de ahí hacia abajo. Entonces, por eso cambia el orden
en el cual están muchas veces las palabras en el hebreo, pero eso no hay problema. Eso es sencillamente la decisión que tomó el traductor en el momento de hacer esa traducción. ¿Listo? Muy bien. Pero estamos hablando de las subdivisiones más específicas del libro. Ahí está, por ejemplo, en el 4, del 1 al 19, el pecado de la idolatría. En el 5.1, un pueblo que es muy rebelde, tremendamente rebelde, y por eso se les anuncia el castigo, según el 5.12. Hay un arrepentimiento, pero es un arrepentimiento superficial, no es genuino. El Señor no está contento con eso. El Señor le dice al pueblo de Israel que su justicia es como la nube de la mañana. Entonces, sencillamente, no, eso no va a pasar nada ahí. ¿Listo? Y también les reprocha que ellos tienen una falsa piedad, según el capítulo 6, versículo 4 en adelante. Israel está muy inmundo, según el 7:10, y la llaga del pueblo es una llaga que va a ser una llaga que va a ser descubierta. Se va a poner a la vista de todo el mundo. El pueblo de Israel no aprende, son torpes, son insensatos, y ahí está nuevamente la prostitución espiritual del pueblo. Por lo tanto, hay un castigo divino, ¿cierto? Un castigo por la idolatría, en fin. Muy bien, ahí estamos, ¿sí? Las consecuencias de la infidelidad de Dios por su pueblo Israel, que eso se ve, reitero, en el exilio del Reino del Norte. Muy bien. Y la tercera división es una invitación al arrepentimiento. ¿Qué debe hacer el pueblo? Leamos del 1 al 3. Estoy en el capítulo 14, del 1 al 3. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Lleven con ustedes palabras de súplica y vuelvan al Señor y díganle, quiten toda iniquidad y acepta el bien, y le ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Versículo 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Ojo con ese versículo 3. Ya no nos librará el asirio y ya no montaremos más en caballo. Oh, un momento. Me vengo a enterar hoy de que montar a caballo es pecado. No, no es que sea pecado, perdón, pero es que ahí dice ya no montaremos más a caballo. Ahí lo que quiere decir, aquí es otra sinécdoque. Ahí lo que quiere decir es que ya no confiaremos más en Egipto. Lo más representativo de Egipto eran los caballos y por eso entonces es que dice, no, ya no montaremos más en caballo, es decir, ya no confiaremos más en Egipto, solamente confiamos en ti, Señor. ¿Listo? Pero por otro lado, Dios también se compromete a hacer ciertas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? 14 del 4 al 8. Yo sanaré su rebelión. Yo los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y serán gloria como la del Líbano y la perfumará como el Líbano. Ahí está. Entonces, eso es lo que Israel debe hacer y lo que también hará el Señor. Muy bien. Por otro lado, el profeta Oseas va a emplear imágenes que son bastante interesantes. Esas imágenes son desde varios ámbitos. ¿Listo? Veamos desde cuáles. Por ejemplo, a muchas de las relaciones entre padre e hijo o entre esposos. O también Israel, que la representa como una cándida paloma o como una novilla domesticada. O también como a Dios lo representa como un león o como un oso o un leopardo. Leamos por favor capítulo 7, versículo 11. A ver, ¿quién lo tiene? Si lo por favor no lee. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Entonces, en este caso se propone que Efraín o Israel, como estamos hablando del Reino del Norte, es como una paloma, como ingenua, que piensa que esos pueblos lo van a ayudar y no. Al contrario, se les está sirviendo en bandeja de plata, ¿no?
Entonces, eso es lo que dice. O también para ellos es como una novilla domesticada. Mire lo que es el capítulo 10, versículo 11. Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar el yugo de Efraín, arará Judá, quebrará sus terrores Jacob. Entonces acá se habla de que es una novilla domada, que le gusta trillar. Muy bien. También representa a Dios como un león. Miren lo que dice en el 5:14. Estoy diciéndole que en el libro se encuentran muchas figuras literarias y muchas comparaciones. Esas comparaciones, por lo general, tienen que ver, como es una sociedad agreste, pues tiene que ver con todo lo que es como el agro y los animales y todo ese asunto. Mira lo que es el 5:14. Porque yo seré como león a Efraín. Una novilla domesticada. Dios es un león. Mire lo que dice en el 13:7. Por tanto, yo seré para ellos como un león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Ahí está. Entonces, fíjese que el Señor va a ser como para el pueblo como un león, o sea, no tienen escapatoria de ninguna manera, o como como un oso, o como un leopardo, o como una leona, como lo acabamos de ver. Entonces hay varias figuras del mundo animal, ¿listo? Hay, también hay varias figuras del mundo vegetal. Israel, por ejemplo, es como una viña. Mire lo que dice en el 10:1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. El Señor demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Aquí entonces muestra a Israel como una viña frondosa y muy fructífera, pero dando fruto para ella misma. O sea, recordemos nosotros que uno realmente en este mundo no está como para dar fruto para uno mismo, sino para los demás. Y eso es el reclamo que se le está dando acá. ¿Se acuerda que les dije al inicio que Israel en ese momento era mucho más adinerado y que había una apertura económica y comercial muchísimo más poderosa en el reino del norte que en el reino del sur? Y eso se ve acá en este texto. Dice, ellos tienen muchísimo fruto para ellos, pero esos frutos, parte del problema era que, reitero, habían una cantidad muy reducida, muy pequeña de gente con muchísimo dinero, mientras que habían otros que no tenían mucho y eran la mayoría que no tenían nada. Pero en ese caso también otra figura del mundo vegetal es que es como racimos. Mire lo que dice en el capítulo 9, versículo 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Valpeor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Entonces, estos personajes, de tanto ir a la adoración con otros dioses, entonces Dios los ha desechado. Mira lo que dice en el 14:8, ya es una imagen refiriéndose a Dios. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Entonces Dios es también como un ciprés, que es la única solución para Israel, según dice. Muy bien. En el capítulo 7, versículo 4. Bueno, voy a leer desde un poco más atrás, desde el 1. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entró el ladrón y el salteador despojó por fuera, y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodeará sus obras, delante de mí están.
Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero. Como cesa de avivar el fuego, perdón, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. Ahí está. Y más atrás les había dicho que de Israel se dice que la conversión de ellos es como la niebla de la mañana. Eso no va a tener ninguna duración, eso es mientras que el sol sale, pero ya. Y también con el rocío del amanecer. ¿Qué haré de ti, oh Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad de ustedes es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. No son piadosos para nada. Eso medio hacen alguna cosita que aparentemente los llevaría a ser piadosos, pero de ninguna manera lo son. Muy bien. Preguntas. Esta es una pequeña introducción general al libro de Oseas. La verdad que muy interesante, pastor. Y el destino de Gomer, pastor, entonces, ¿cuál llega a ser? ¿El mismo de Israel? ¿El destino de quién? De Gomer. Sí. Ellos, permítame, leamos el versículo, el capítulo 3. Y ojalá si tuviesen una traducción diferente a Reina Valera. ¿Le leo esta versión, pastor? Sí, por favor. 3, todo el capítulo que son 5 versículos nomás. Dice, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperaré pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una media de vino. Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución durante ese tiempo. Deja la prostitución. Durante ese tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipes, ni sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David, su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Ahí está. Entonces, al parecer, según esto, es como si digamos, la experiencia conyugal hubiese llegado a feliz término, ¿correcto? Y que hubiese, digamos, eh, tenido, pues, por fin, digamos, una relación, pues, sana, por lo menos en los posteriores días de eso, ¿ya? Entonces, eso es como lo que se plantea al respecto, entre ellos. Pero la verdad el texto no deja como mucho, finalmente, ¿qué pasó con Gomer posteriormente? Solamente se plantea lo que está acá. Aquí habría que ver, por ejemplo, las famosas etapas del amor entre Dios e Israel, que todo eso va a caracterizar, reitero, también la relación entre su esposa y el profeta. Pero finalmente Dios perdona a Israel y vuelven a tener esa relación. Pero aquí lo que es bastante fuerte es que Israel nunca, hasta el momento, no han dejado de ser idólatras. Es mentira que Israel, siquiera en alguna época de su historia, fue monoteísta. No, Israel no fue monoteísta, ni lo ha sido, eso es falso. Quizás a nosotros nos enseñan a veces de que Israel fue monoteísta por textos como Deuteronomio 6:4. Oye ahora Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No, ¿qué va? Israel de ninguna época de su historia adoró solamente al Dios de Israel, nunca, nunca, nunca. Hubo algunos personajes que entendieron esa parte y adoraron al Dios de Israel solamente. Pero entre esos están los profetas, están algunos reyes piadosos, están algunos sacerdotes piadosos también, pero que hubiese sido la regla general de Israel,
ser monoteísta? No, jamás. Entonces, desde esa perspectiva, esto es lo que se ve entre Gomer y la esposa, Gomer y Y Ezra. en la actualidad, Israel sigue viviendo esa situación. Claro, claro, en la actualidad Israel, eh, y bueno, ahí me adelantaría un poquitico, en la actualidad aquí se habla de la adoración. La próxima clase voy a hablar un poco más específicamente de Baal, un poco cosas que no les he dicho hasta ahora. Y un estudiante una vez en la universidad me preguntaba, profe, ¿usted conoce algún grupo étnico que siga adorando al dios Baal? Y yo le dije, sí, lo conozco. Pero esos grupos no están por allá. Uno diría que están por allá en una selva, internos en una selva, o por allá en un desierto, qué sé yo. No. ¿Sabe cuál es el grupo que adora a Baal en la actualidad? La Iglesia Cristiana Evangélica y el pueblo de Israel. Porque el dios Baal es lo que en el Nuevo Testamento se conoce como el dios Mamón, que es el dios dinero. Y eso es lo que se está adorando en las iglesias evangélicas a partir de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es el mismo culto al dios Baal, salvo las orgías que se hacían allá. Pero todo aquello económico que se le atribuye a Baal, se le sigue atribuyendo hoy a partir o a través de la teología de la prosperidad. Y el culto, el Dios de Israel en este momento, ¿cuál es? ¿El Dios de Israel es el Dios, el del tetragrama? No. El culto, el Dios de Israel en este momento es el Dios Mamón, el Dios dinero. Son los dueños de los grandes capitales del mundo. No vayamos a creer que Israel es el pueblo de Dios. Eso no es correcto. La comunidad LGTBI más grande del mundo está en Israel. Y hacen unos carnavales bravos, serios, serios a, 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 a la comunidad LGTBI. Y no son temerosos del Señor. Hay de todo. O sea, eso es como decir, Colombia es un país cristiano, cristiano católico o cristiano evangélico, ¿sí? Eso es cierto, pero nominalmente. O decir, por ejemplo, Estados Unidos es un país protestante, es cierto. Alemania es un país protestante, ustedes que están más cerca allá, pero vaya a mirar la sociedad alemana y vaya a mirar la sociedad norteamericana a ver cómo le va, ¿ya? Por otro lado, también, por ejemplo, se planteó cómo todos esos vientos de la reforma estuvieron, por ejemplo, en Holanda. Los que estén por ahí cerca de Holanda, ustedes están, me imagino que están más empapados que yo de eso. Pero en Holanda la cosa es seria. Y Holanda no fue un país protestante durante muchísimo tiempo. Entonces, fíjese que una cosa es que son países nominales en cuanto a cristianismo, protestantismo, catolicismo. Mire Colombia. Colombia es un país a morir religioso, ya sea cristianismo católico o cristianismo evangélico. Pero mire la corrupción tan brava que hay. Pero mire la cantidad de asesinatos, de muerte, de todo ese asunto, y somos católicos, y nos rasgamos las vestiduras y hacemos marchas porque a nuestros hijos no los va a educar nadie con la ideología de la comunidad LGTBI, no señores. Pero hacemos una cantidad de cosas y somos entonces nominalmente pertenecientes a una religión, pero eso delante de la presencia del Señor no tiene mucho que aportar. Pastor, o sea que en base a lo que, bueno, que uno dice, escuchar que, bueno, que el pueblo de Israel tiene un propósito, Dios tiene un propósito con el pueblo de Israel, y en base a lo que me acaba de decir de que sigue la idolatría al dios Baal, o sea que está propenso a que vuelva a repetir la historia, ¿no? De, de volver a ser sometido, por lo menos lo que estamos viendo ahora. No, es que el propósito de Dios para Israel ya pasó. O sea, ¿cuál era el propósito de Dios para Israel? Sencillamente era traer al Salvador del mundo que naciera en ese grupo étnico. Por eso la Biblia habla de que la salvación viene de los judíos. Claro que sí, la salvación para nosotros, en el sentido de que entendemos, pues, el Cristo encarnado y todo ese asunto, ¿ya? Pero ese es el propósito.
nosotros tenemos que ver que todo propósito tiene una característica. De ahí en adelante, ¿qué tiene que hacer Israel? Pues como cualquier otro pueblo tiene que cumplir con la ley del Señor. Yo sé que hay una teología, de pronto usted la han escuchado mencionar, de que todo israelita por ser israelita es salvo. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Israel tiene que también reconocer al Salvador del mundo, si quiere ser salvo. O si no, no va a poder serlo. Pensar que, reitero, hay teologías que dicen, ningún israelita está en el infierno ni estará porque son el pueblo de Dios. No, eso es falso, mijo. Eso es muy falso. ¿Qué dice José Alfredo? O sea, Dios está airado entonces con todo lo, con la prostituta, o sea, con esa, por lo que le presentó o sea, que se tuvo que casar, o sea, con la prostituta y todo, o sea, está airado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, claro que sí. Y Dios también está airado con el mundo en este momento. Si bien nosotros estamos en lo que se conoce como la época de la gracia, ¿no? El tiempo de la gracia. La gracia es más compleja que la ley, desde mi perspectiva, porque en la época de la gracia, en el periodo de la gracia, las leyes se elevan hasta el punto de la escatología. Y es más complicado porque en la ley decía, si un hombre es encontrado con una mujer adulterando, los apedrearás. Pero la gracia dice, no, es que no es el acto sexual, es que si la miró y la codició en su corazón ya es adulterio. En el Antiguo Testamento era no matarás, pero acá dice cuidado, cualquiera que le diga necio o fatuo a su hermano, o cualquiera que aborreciera a su hermano, se convierte en un homicida. Entonces, las cosas se complican un poco más acá, ¿no? Entonces, claro, infortunadamente, la ira se constituye en el destino escatológico del ser humano. ¿Qué significa eso? Que la ira de Dios es lo que muchos seres humanos experimentarán ya en el último momento de su vida y sobre todo de la eternidad, la ira de Dios. Porque recordemos una cosa, Dios es amor y eso nadie lo niega. Pero cuidado, Dios también es ira. Y cuando venga ese momento de la ira, Señor, Dios nos ayude mejor. Muy bien, preguntas. Ok, entonces, sí, Roland, ¿ibas a decir algo? No, no, nada, pastor, nada. Tremendo, tremendo lo que acaba de decir.